y vamos a ir entonces para allá. Vamos a comenzar a desarrollar este tema sobre qué es la cultura woke. Primeramente, hermanos, antes de comenzar, les quiero recordar a algunos oyentes que aunque en este podcast hablamos las cosas en el contexto de la palabra de Dios, no siempre son sermones. Amén. Este podcast no es un podcast sobre sermones. Algunas veces doy algunas enseñanzas bíblicas que tienen un formato de un sermón, pero no siempre. En realidad, el giro que queremos darle a este programa es en temas de actualidad, temas familiares, temas políticos, hemos hablado en el pasado, apologéticos y bueno, batalla cultural, que es un tema que en lo personal me gusta mucho, así que les quiero pedir su paciencia. Yo sé que alguien a lo mejor por ahí dirá, no me interesa la batalla cultural, o por qué debería de interesarme la batalla cultural. Bueno, quiero que sepa que personalmente creo que más allá de una batalla cultural o detrás de una batalla cultural, creo que hay una batalla también espiritual dentro de todos estos temas, como por ejemplo el tema pasado que estuvimos hablando la semana pasada sobre el globalismo y que estuve tratando de vincular eso, qué tiene que ver con el cristianismo y por qué es peligroso. Y estuve de hecho tratando de enumerar algunos de sus peligros para que podamos entender, hermano, que hay una vinculación entre la batalla cultural y la batalla espiritual y nosotros como creyentes que somos cristianos, que nos interesan las cosas espirituales, creo que por ende se sigue entonces que estos temas nos deberían de interesar también a nosotros. Algunos otros me dicen por ahí, cuando publico cosas de batalla cultural, he escuchado o leído algunos comentarios que me dicen, pastor, ponte a predicar. No sé, seguramente asumen que cuando me ven hablando batalla cultural y ven que la página dice pastor fulano, piensan que quizás ese es el único tema que uno habla, pero no, en realidad yo predico, hermanos, predico la palabra. Usted puede ir al canal de un servidor y se va a encontrar ahí cientos y cientos de sermones sobre diferentes temas, libros completos de las escrituras expuestos verso a verso. Entonces, pues no crea que porque de repente hacemos un poco de batalla cultural no estamos predicando el evangelio, enseñando la palabra de Dios. Vaya y vea todos esos temas que creo que le pueden edificar mucho. Amén. Entonces, hoy lo que estaremos hablando es sobre esto que está ahí en pantalla, que es la cultura woke. Lo primero que vamos a traer, hermanos, es una pequeña definición de este tema para que usted pueda entonces darse una idea qué es lo que queremos decir con esto. Y vamos a ir a ella, que es esto, más o menos una definición muy sencilla. ¿Qué es la cultura woke? Vamos a comenzar con una definición muy sencilla. La palabra woke aquí quiere decir algo así como estar despierto. De hecho, estuve investigando el símbolo, tiene varios símbolos, algunos de ellos están relacionados con el feminismo, etcétera, pero uno de los símbolos que más caracteriza a la cultura woke es un ojo que precisamente tiene esta connotación como de estar despierto, de estarlo viendo todo. A lo que se refiere, hermano, en otras palabras, es algo así como estar alerta, alerta o despierto a las injusticias. Más que nada, la cultura woke lo que busca es ese tipo de cosas, justicia social, inclusión, igualdad para todos, etcétera. Tiene que ver entonces esta definición de woke o este logotipo que ellos usan de un ojo, precisamente con estar despierto y atento a las injusticias que suceden. El detalle, hermano, es que no están atentos a todas las injusticias per se, sino que las injusticias a las que supuestamente más se le hace énfasis es aquellas injusticias que supuestamente se le cometen a las minorías, los grupos minoritarios. La cultura woke entonces es como movimiento que se dedica como a estar alerta, tratando de identificar los tipos de injusticias que se le cometen a las minorías y tratan entonces de hacer justicia,
de pelear por sus derechos, de hacer marchas, de hacer protestas, de hacer todo tipo de activismo político, social, etcétera, para tratar entonces de defender a estas comunidades o estas minorías. Y más o menos, cuando hablo de estas minorías, más o menos, hermano, me refiero a los siguientes grupos, más o menos. Nos referimos a las minorías como la comunidad LGBTQ, la comunidad inmigrante, los nativos americanos, las feministas, los afroamericanos. Decidí usar esa palabra afroamericanos para no herir sensibilidades de nadie. Realmente el término más correcto es como a ellos les gusta, ¿no? Que se les diga, ¿no? Black people o las personas negros, ¿no? De hecho, hay muchas personas que son negros, que no se dejan llevar con esta narrativa falsa de que son afroamericanos y no les gusta que les digan afroamericanos. Y ellos dicen, yo soy americano, soy nacido acá, soy americano, no tengo nada que ver con África, nunca he ido ni conozco África, así que no me llames afroamericano. Pero bueno, todas estas terminologías que de repente se usan para identificar ciertas minorías, de alguna manera tiene que ver con esto que es el wokismo, ¿no? Y que forma entonces estos grupos activistas como Black Lives Matter, grupos feministas radicales, grupos pro inmigrantes, activistas pro indigenistas, etcétera, que de alguna manera estas organizaciones lo que buscan es supuestamente pelear por los derechos de todas estas minorías. Y en ese sentido es que ellos dicen que están despiertos, están woke, son la cultura woke. ¿Ok? Y bueno, en el wokismo siempre se ve a las minorías como víctimas, siempre se les ve como víctimas, a las cuales supuestamente se les debe de reparar o restituir los daños que se les ha hecho, agravios que se les han llevado a cabo a esa comunidad, aunque no sea en concreto a ese grupo de personas en sí que se le ha hecho un agravio, ¿no? Tratan de restituir quizás lo que se le hizo a un antepasado hace 100 años, hace 200 años. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, como cuando están los famosos, se dan los famosos disturbios o las famosas protestas, los meetings que a veces se salen de control y devienen en un famoso riot, ¿no? O un disturbio. Y entonces estas personas saquean una tienda, roban toda la mercancía, vandalizan el local, incendian si es posible, incluso pueden agredir hasta a los que están atendiendo ahí el lugar o a los que están vendiendo las cosas, los pueden agredir. Y estas personas, aunque sean captados por las cámaras y estén haciendo esto en plena luz del día e incluso pueden pasar enfrente de la policía, se entiende que la policía los debe dejar ir, se entiende que los debe dejar pasar sin ninguna consecuencia por las vejaciones que están haciendo, por el robo, el saqueo, la destrucción en propiedad privada, etcétera. Y se entiende que entonces, si alguien le preguntara, ¿no? Al mayor de la policía o al encargado, ¿por qué no se hizo nada? Y se dice, bueno, es que simple y sencillamente se les está reparando, se les está restituyendo. Sus antepasados sufrieron muchos daños, muchos abusos y entonces, bueno, creo que ahora ellos tienen el derecho de alguna manera de tomar estas mercancías o propiedades que no son de ellos y llevárselas o destruirlas o robárselas, lo cual no tiene sentido. Lo cual no tiene sentido porque muchas veces estas personas realmente no son víctimas de nadie, ya hablando de estas personas en sí puntualmente. Quizás sí, algunos de sus antepasados sufrieron algunos tipos de injusticias, estas personas no, tienen muchos beneficios del gobierno, no trabajan, muchos de ellos son adictos, delincuentes, se dedican a robar, de hecho ya de por sí robar ya es su oficio para poder quizás suplir sus necesidades de droga, etcétera. Y entonces oyen que ahora en estos riots la policía no les está deteniendo, entonces aprovechan y dicen, bueno, pues ahora es cuando vamos a hacer nuestro agosto, como dice el dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente si ya de por sí nos dedicamos a eso y en este momento no va a haber ninguna persecución legal, policial, pues hay que aprovechar. Y bueno, se hace un caos. Tuvimos muchísimos de estos riots y looters
el 2020 con todas las protestas que hubo en varias partes de los Estados Unidos. Y esto es lo que en algún sentido a veces el wokismo de alguna manera promueve todo este tipo de cosas. Se ve a las personas como víctimas, a personas que en realidad muchas veces ni sufrieron nada, sino que más bien en estos tiempos viven muy bien, pero si alguno de sus antepasados o se les quitó una tierra o se les hizo alguna cosa, entonces se entiende que a las personas de hoy en día se les debería entonces como de restituir por eso. ¿Ok? En la cultura woke, hace mucho énfasis, decía yo, en el tema de victimizar a las personas, ¿no? No se trata como de incentivarles, de hablarles de sus talentos, de sus virtudes, de sus responsabilidades, de trabajar, de estudiar como ciudadanos que son. No, el énfasis de la cultura woke es más pelear por tus derechos. O sea, vamos a pelear por tus derechos. No vamos a tratar tanto de incentivar tus dones, tus talentos, tus virtudes, tus responsabilidades que tienes como ciudadano, sino tus derechos. Y pues muchas veces se inventan una serie de derechos que son de hecho hasta antinaturales para poder proteger entonces a todas estas minorías, pero de todo eso se encarga entonces lo que es la famosa cultura woke, ¿no? Se le hacen derechos, se inventan de hecho derechos nuevos para estas personas, que muchas veces estos derechos no son derechos, son chuecos porque son cosas que de hecho van en contra de la naturaleza, en contra de la familia, en contra de la vida, etcétera. Por ejemplo, le voy a mencionar algunos derechos que de repente la cultura woke ha inventado y que pelea para que se les respeten estos derechos a estas minorías, ¿ok? Pero vamos a darle like ahora a la transmisión. Le pido por favor ahí que le dé like antes de que continuemos y voy a seguir entonces explicando ahora algunos derechos que de repente se inventan dentro de este movimiento y que luego se ponen a pelear por los derechos de estas minorías, ¿no? Por ejemplo, está el famoso derecho de que si un hombre dice yo quiero cambiar en mi acta de nacimiento donde dice sexo, ya no quiero que diga masculino, ahora quiero que diga femenino, pues los activistas y estos grupos activistas woke van a luchar para que este hombre ahí en su acta de nacimiento pueda hacer el cambio y ahora ya no diga femenino sino masculino. Y de hecho, muchas personas que se han dado cuenta que pueden sacar ventaja de esas cosas, siendo completamente heterosexuales, ¿no? Siendo completamente heterosexuales, han dicho, bueno, si cambiar en mi acta de nacimiento por femenino en lugar de masculino, que es lo que tengo, me beneficia en ciertas cosas, pues lo voy a hacer, ¿no? Y algunos se han reportado, de hecho, violaciones de muchos hombres que se identifican así como mujer en su acta de nacimiento y cuando caen presos por un delito, pues en lugar de ir a una cárcel de hombres, van a una cárcel de mujeres, porque ellos dicen ser mujeres en sus documentos, ¿no? Estos son los derechos que supuestamente la cultura woke pelea y lucha para que se le respeten a las minorías, ¿no? ¿Qué le parece, por ejemplo, el luchar por los derechos de que el Estado le pague a una mujer si decide que ya no quiere tener sus hijos, si decide que los va a abortar, ¿no? Entonces, ese supuestamente también es un derecho que la cultura woke va a tratar y los movimientos feministas, etcétera, van a tratar de luchar por ellos en favor de las famosas minorías, ¿no? Ahora parece que el presidente Donald Trump quiere que en lugar de eso, quiere que en lugar de que se paguen los abortos, se paguen más bien las fertilizaciones in vitro de personas que no se pueden embarazar, que es obviamente pues muchísimo mejor. En lugar de usar el dinero para hacer daño, usar el dinero del Estado para hacer bien, me parece excelente. ¿Qué le parece cuando la cultura woke lucha por los derechos para que ciertas personas tengan acceso al baño de mujeres porque se identifican como mujeres? Yo no sé usted, yo me gustaría preguntarles a los que están en el chat, si hay algún varón en el chat que tiene hijas. Me gustaría preguntarle a un varón que esté en el chat que tenga hijas, ¿cómo reaccionarías tú si vieras entrar a un hombre al baño con tus hijas? No sé, ¿qué harías? ¿Qué harías? No sé, yo siento que me enojaría bastante, la verdad, ver a un hombre entrar al baño con mis hijas. Bueno, la cultura woke lucha por los derechos de este tipo de personas que dicen, por favor, que se me exige, que se me respete ese tipo de derecho, ¿no? Están los derechos también para que aquellos hombres que se identifican como mujeres puedan competir en deportes contra mujeres, ¿no? En el boxeo, por ejemplo, es algo completamente injusto, se imagina.
un hombre biológica y genéticamente es muchísimo más fuerte que una mujer. Y si van a pelear a golpes, pues obviamente tú no te gustaría que un hombre musculoso lleno de testosterona, pues le dé una golpiza a tu hija, ¿no? Le deforme el rostro. Una de esas hasta la mata en el boxeo, en el kickboxing, les aventajan a las mujeres en la natación, en el atletismo, bueno, en una serie, en un montón de deportes, porque obviamente genéticamente el hombre es más grande, es más fuerte, es más rápido y eso es una verdad que estas culturas woke no quieren ver. Lo primero que dicen es todo es subjetivo, ¿no? Lo que para ti es verdad, para mí no es verdad necesariamente, etcétera. Entonces, ahora también estaba escuchando que se va a luchar mucho en el año que viene para evitar que hombres, biológicamente hombres, que quieran hacerse, identificarse como mujeres, puedan competir contra mujeres en deportes. Me parece muy bueno, ojalá y eso se pueda lograr. Esto es solo una pequeña lista de supuestos derechos que la cultura woke quiere conceder a las supuestas minorías, que están supuestamente oprimidas, que son supuestamente víctimas del resto de la sociedad en general, ¿no? En este caso de las mayorías. Y todo eso es lo que de alguna manera promueve la cultura woke. ¿Ok? Vamos a pasar entonces ahora a ver cómo de alguna manera lo que el wokismo busca es traer división en la sociedad. El wokismo básicamente lo que busca es dividir la sociedad en grupos de oprimidos y opresores y ponerlos en una especie de guerra en varios frentes, como por ejemplo en una guerra racial, ¿no? Entre personas por el color de piel. El wokismo trata de dividir a las personas por su color de piel, trata de hacer también una guerra sexual entre hombres y mujeres, una guerra entre nativos y europeos, una guerra entre heterosexuales y homosexuales, una guerra de clases entre ricos y pobres, etcétera. Y eso es más que nada verdad, promueve el wokismo. Entonces, de esta guerra se desprenden una serie de cosas extrañas que enseña el wokismo, ¿no? Una vez que ya se implanta esta de alguna manera rivalidad entre oprimidos y opresores por el color de piel, por el sexo, etcétera, por la clase. Entonces ahora lo que se busca es promover ciertas creencias que busquen traer división y de alguna manera inconar la situación, ¿no? Como por ejemplo, eh, le empiezan a programar a las personas, le dicen, por ejemplo, a los blancos, le dicen, ser blanco es automáticamente malo. Ser blanco es automáticamente malo. Si tú eres blanco, por el simple hecho de tener piel blanca, tú deberías de buscar a resarcir los daños a otras personas, pedirles perdón. Ser blanco te hace automáticamente supremacista, racista, etcétera. Entonces, yo he mirado videos de personas que dicen que tuvieron un despertar, ¿no? Blancos, algunos blancos que se dejan llevar por esta narrativa y que comienzan a pedirle perdón a todo mundo por ser blancos. El otro día miré un video y uno de ellos, una mujer decía, un día me cayó el 20, traduciéndolo a un lenguaje, ¿verdad? Coloquial, un día me cayó el 20 y me di cuenta que era blanca y me comenzó a dar pena todo, incluso no quería salir ni afuera que las personas me vieran porque me di cuenta obviamente de lo mal que era que yo fuera blanca, lo malo que es ser blanco, ¿no? Se comienza a promover este tipo de división, entonces algunos blancos incluso han caído en esta narrativa y van por ahí entonces pidiéndole perdón a todo mundo por ser blancos, meramente por ser blancos, aunque sean buenas personas, aunque nunca hayan cometido un hecho o un acto racista o discriminativo en contra de alguien, simplemente por ser blancos ya se perciben como personas malas, ¿no? También está, por ejemplo, lo de que ser hombre es malo. El wokismo de alguna manera promueve que ser hombre es malo. Ya automáticamente el hombre es un macho, opresor, misógeno, chauvinista, etcétera. De hecho, hasta un himno nos han escrito las feministas, ¿no? El himno feminista en contra de los hombres dice que el macho es un macho opresor y es un macho violador. Entonces, y por ahí la cultura woke promueve bastantes conductas que supuestamente son tóxicas de parte de nosotros los hombres, como por ejemplo, tratarles de ayudar con algo pesado, es una conducta tóxica, machista, porque estamos asumiendo que somos más débiles y que las mujeres no pueden cargar algo pesado. Proponerles matrimonio es supuestamente también algo tóxico, porque
¿verdad? Ellas no tienen esa oportunidad de hacerlo, pero culturalmente nosotros sí. O decirles que se les va a mantener en el matrimonio, que lo ideal sería que no trabajen, también se puede tomar como una agresión en contra de sus planes, su vida. Decir que un hombre completa o complementa a una mujer también es tomado muchas veces como un acto tóxico. Pero bueno, en general lo que hay aquí es una guerra, ¿no? Una guerra de sexos, una guerra entre el hombre y la mujer que lo promueve precisamente el wokismo, la cultura woke. Eh, una vez, no sé si usted ha mirado una entrevista, yo la subí también en mis redes sociales. El hombre entrevista a varias mujeres y le dice, ¿crees que los hombres se necesitan? Y dicen, no, los hombres no los necesitamos. Y le pregunta, ¿y qué pasaría si ya no hubiera hombres? Y dicen, bueno, todo sería mejor, todo sería, el mundo sería perfecto sin los hombres. O sea, eso es completamente, hermanos, una tontería, porque pues sin hombres no habría mujeres tampoco, ¿no? Pero se llega muchas veces a ese ridículo de decir cosas incluso sin pensar, porque ya las personas están programadas que hay una especie de rivalidad entre hombres y mujeres por el simple hecho de ser biológicamente diferentes. Otra, otra cosa que también de alguna manera se enseña es que ser rico es malo, ¿no? Al rico, por ejemplo, se le llama capitalista, monopolizador, etcétera. No estamos diciendo con esto, obviamente, que todos los ricos sean buenas gentes, ¿no? Pero lo que estamos queriendo aquí es decir que no se puede simplificar el hecho de que alguien por ser rico es automáticamente malo, monopolizador, opresor, capitalista, como ellos dicen, etcétera. Hay gente rica que donan mucho dinero, ¿no? Donan dinero a organizaciones no lucrativas, a iglesias, orfanatos, hospitales y otras ONGs que no son necesariamente muchas de ellas malas, ¿no? Que se dedican a hacer pozos para sacar agua en África o alimentar personas o niños que tienen hambre en algunos países pobres de Centroamérica, etcétera. Entonces, este mito de que automáticamente el rico es malo y el pobre es bueno, eso no es cierto, ¿no? Nosotros sabemos, hermanos, que puede haber una persona muy rico que es muy humilde y que no tiene ningún problema con ayudar a los demás. Y también sabemos que puede existir una persona muy pobre que es muy altivo y que aún de lo poco que tiene no le quiere dar a nadie, ¿no? Entonces, eso es una tontería, sinceramente. Pero bueno, muchos se creen todos estos cuentos y se los tragan, ¿no? Sin ningún criterio, sin ningún pensamiento crítico. Está también la famosa lucha que el wokismo pone entre europeos y nativos, ¿no? Automáticamente ser europeo para muchos en la cultura woke es malo. Al europeo se le llama colonizador, conquistador, imperialista, que vinieron a saquear, etcétera. Por ejemplo, los grupos pro indigenistas, en lugar de ayudar a un nativo, decirle, mira, hay que trabajar, hay que estudiar, salir adelante, le dicen, no, no hagas nada, el gobierno te tiene que dar todo. El gobierno te tiene que resarcir el daño que le hicieron a tu tatarabuelo y no trabajes, dedícate a otras cosas, ¿no? A descansar, qué sé yo, y que el gobierno te dé todo lo que tú necesitas. Entonces, por ejemplo, ahorita, hermanos, en estos días viene el Día de Acción de Gracias, ¿no? La cultura woke odia el Día de Acción de Gracias. Todos los que han sido contaminados de alguna manera con esta visión wokista odian Acción de Gracias porque usted sabe que el Día de Acción de Gracias nació precisamente como una celebración que los peregrinos que venían de Europa entendieron que era la provisión de Dios, ¿verdad? En un tiempo de cosecha, cuando lograron tener pues una buena cosecha y alimentarse y sobrevivir y poderse ubicar en este país. Bueno, llegaron buscando un nuevo mundo donde comenzar de nuevo. Eran cristianos que estaban sufriendo en Europa por su fe, estaban siendo perseguidos. Y bueno, los que celebramos Acción de Gracias lo celebramos con ese entendimiento, ¿no? Es una celebración de la prohibición, de la provisión de Dios a estas personas, ¿no? Pero hay otros que son los wokistas, ¿no? Que odian esta celebración y han inventado leyendas negras alrededor de la celebración y dicen, no, esto es, realmente debería de ser un día de luto porque esos peregrinos malvados vinieron, exterminaron a nativos americanos, los saquearon, los robaron, violaron a las mujeres. Y bueno, de hecho hay una fiesta que se celebra un día después de Acción de Gracias.
Acción de Gracias siempre es el tercer jueves de noviembre acá en los Estados Unidos o el último jueves de noviembre acá en los Estados Unidos, y se ha inventado una fiesta que es el viernes que sigue, que es, le llaman la herencia nativa americana, y lo que ellos celebran entonces es un día de luto, ¿no? Y por lo general, pues son personas que tienen esta percepción woke de las cosas, como siempre estar armando división. Y esta es una fecha que dicen, bueno, armemos división entre europeos, imperialistas, colonizadores y los nativos americanos. Y lo mismo pasa en otros países. En México también se da la misma situación cada vez que llega el 12 de octubre y se habla, por ejemplo, de cuando Cristóbal Colón llegó a América o de cuando Hernán Cortés conquistó México, y siempre se va como a tratar de dividir también entre los que dicen, no, gracias a Dios que fuimos civilizados por la gente que vino y colonizó el país, y los que dicen, no, estábamos mejor así, estábamos mejor como estábamos sin haber sido conquistados por Europa, etcétera. Y siempre se arma esta situación, ¿no? Pero vamos a continuar. Porque otra de las cosas que también se ve aquí, hermano, por ejemplo, en el wokismo es la guerra que se trata de armar entre straights, entre homosexuales y heterosexuales, ¿no? Entre heterosexuales y homosexuales. Entonces, si tú de alguna manera eres heterosexual y apoyas el heterosexualismo, el nombre que se le da, que se te va a dar es heteronormativo. Tú eres un heteronormativo. El ser heteronormado significa, en pocas palabras, que eres una persona cerrada. Eres una persona que, al creer que solamente existen los hombres y las mujeres y no aceptar que hay otras personas que se autoperciben como, verdad, transgéneros o gays o lesbianas o no binarios o género fluido, bueno, tantos géneros que hay hoy día, entonces a eso te van a llamar a ti un heteronormado. Es una palabra despectiva, ¿no? La palabra es despectiva, tratan de llamarte mente cuadrada, ignorante, retrógrada, que tú eres todavía de esas personas que todavía hoy en pleno siglo XXI cree que solamente hay hombres y mujeres, cuando tú no sabes el gran espectro que hay entre lo que es un hombre y una mujer. Hay un espectro inmenso de variedad. Entonces, ser heterosexual también es algo, o abogar a favor del heterosexualismo también es algo que la cultura woke pues persigue y critica y censura, ¿no? Entonces, esa es otra. Vamos a ver una vez más, y ya con eso vamos a ir prácticamente cerrando. Tengo unos comentarios finales. Y está, por ejemplo, también que ser patriótico es malo. La cultura woke promueve mucho que ser patriota es malo, ser patriótico. Te van a llamar xenófobo. Xenófobo quiere decir alguien que tiene como aversión a los extranjeros, ¿no? Antimigrante. Pero la realidad, hermanos, es que ser patriótico no tiene nada de malo. Ser patriótico no tiene absolutamente nada de malo. Si alguien ama su país, eso no tiene nada de malo. Si por amar su país lo quiere proteger de invasiones extranjeras, lo quiere proteger de que no lleguen al país culturas extranjeras peligrosas, inmorales, que traen caos, desorden, malas costumbres, etcétera. Si un presidente quiere poner un muro alrededor de su país, eso no tiene nada de malo, porque ese es su país, ¿ok? Ese es problema de él. Los demás presidentes o los demás países no deberían de decir, ah, lo está haciendo por nosotros, lo está haciendo porque nos odian. No, él está en todo su derecho de proteger su país, de proteger sus tradiciones, sus costumbres, sus leyes, el orden social que está dentro de su nación. Es como si tú quisieras hacer un fence alrededor de toda tu casa, ¿no? Y tus vecinos se enojaran. No tiene ningún sentido que se enojen porque es tu casa, tú haces en tu casa lo que tú quieres. Entonces, un muro, por ejemplo, no es una acción en contra de los inmigrantes, es una acción para frenar la entrada sin control al país. Lo que se busca es, ¿verdad? Por seguridad, controlar en sí quién va a entrar y quién va a salir, decidir quién entra, quién no entra, tener como un control de esa situación. Pero bueno, en términos generales, la cultura woke lo que busca entonces también es dividir entre lo que es el patriotismo y los que tienen una mentalidad globalista de fronteras abiertas y que venga quien sea y que entre quien sea a cualquier país, etcétera. ¿Ok? Y prácticamente, hermano, pues eso es la cultura woke en pocas palabras, ¿no? Estuvimos viendo una definición, estuvimos viendo
qué son estas minorías a las cuales se dedica a defender la cultura woke, cuáles son los derechos que muchas veces se defiende, que son derechos incluso antinaturales, etcétera, que van en contra de la moral, y cómo se victimiza muchas veces a estas personas en lugar de animarles al estudio, al trabajo, a la dedicación, etcétera. Se les victimiza haciendo énfasis más bien en sus derechos en lugar de en sus responsabilidades. Y con esto no estoy diciendo que no tenemos derechos. Todas las personas tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a la libertad, tenemos derecho a la búsqueda de la felicidad, ¿verdad? Como dice la Constitución, pero hacer énfasis solo en los derechos sin mencionar las responsabilidades, sin mencionar los también talentos que nosotros tenemos y que deberíamos de poner al servicio de la sociedad, pues no es algo bueno, es victimizar a las personas y es no dejarlas plenamente que se desarrollen. Mucha gente cree que todos estos grupos pro inmigrantes, todos estos grupos que luchan por estas supuestas minorías son gente buena. Dicen, ay, son gente buena, cómo nos aman, cómo nos quieren lo mejor para nosotros. No, señores, detrás de todo esto hay una batalla espiritual, hermanos, de alguna manera para destruir las naciones, para destruir las familias, para destruir el matrimonio, para destruir las iglesias. Detrás de toda esta cultura woke se mueve algo, hermano, satánico. Detrás del wokismo, detrás del globalismo también se mueve algo satánico fue el tema del podcast pasado. Por ejemplo, el wokismo, hermanos, es una cultura netamente anticristiana. Lamentablemente, hermano, hay muchos cristianos que van con esta narrativa. Muchos cristianos van con esta narrativa woke, ¿ok? Y es triste. Yo creo que es tiempo de abrir los ojos, ¿no? Porque muchos cristianos apoyan todo lo que la cultura woke prácticamente defiende. Es tremendo. Por ejemplo, la cultura woke a Dios le llama machista, ¿no? ¿Por qué? Porque la Biblia dice algunos pasajes sobre las mujeres, como por ejemplo, la mujer calla en la congregación. En la ley también hay diferentes pasajes sobre la mujer, ¿no? Incluso cuando una mujer daba a luz un varón, el tiempo de purificación era más corto. Cuando daba a luz una mujer, el tiempo de purificación era el doble, era más largo. Y pasajes como esos, la cultura woke lo encuentra como, no, Dios es un Dios machista. A los cristianos por definición para la cultura woke somos heteronormados. Escucha esto. Si tú eres cristiano, para la cultura woke que tú algunas veces defiendes, eres un heteronormado. ¿Qué quiere decir heteronormado? Que tienes la mente cuadrada creyendo que solamente hay hombre y mujer, cuando entre hombre y mujer hay un gran espectro de diferentes géneros sexuales. A la Biblia, por ejemplo, la cultura woke le llama un libro xenófobo, ¿no? Porque en la Biblia nosotros encontramos pasajes donde Dios, algunas culturas y naciones paganas, Dios les dijo a los israelitas, vayan y destruyan esa nación. Entonces, como la cultura woke se dedica mucho a defender a las minorías, ¿verdad? Etcétera. Entonces dicen, no, ese es un libro xenófobo, sangriento, donde se mandaba a hacer todo este tipo de fechorías y su Dios es un Dios genocida, etcétera. Entonces, hermanos, por eso le digo, estos temas en realidad, hermano, tienen mucho de espiritual, pero algunas personas pues no lo alcanzan a ver y estaré haciendo una serie de varios temas sobre sobre batalla cultural, perdón, que nos ayudarán a poder entender estos temas. Los leo y con eso termino y ya